Te damos gracias por todos los favores recibidos. Encomendamos nuestras familias, encomendamos nuestros sueños, nuestras metas, nuestras preocupaciones y nuestras alegrías para que todos salgan bien, nos sigas protegiendo y junto al ángel de la guarda nos acompañes en cada camino, en cada paso. Amén. Ángel de la guarda, me doy tu compañía, no me desampares de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Y me Si me desamparas, pues para será de mí. que será de mí, Ángel ángel de de la mi guarda, guarda, ruega ruega disponga. por todo lo que hagamos el día de hoy, todas nuestras En el nombre actividades, del sean en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del del Hijo, Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo, hijos. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con un tema, Muy un tema difícil. muy espectacular que tiene Profesora, que está ver, bien el tema. con lo que hemos visto de la población. La clase pasada estábamos viendo en la clase pasada estábamos viendo todo lo relacionado con nuestro país, nuestros territorios, nuestros Y nos departamentos. tocó hacer, profe, una esta de la policía. Ajá. Bueno, Estábamos yo digo a viendo, los policías. muy bien, estábamos viendo esos organismos que defienden los derechos humanos en nuestro país, que defienden que defienden, que defienden a las personas, ¿sí? Y hacen cumplir los derechos. Y hacen cumplir los derechos. Muy bien. Vimos todo lo relacionado a los que defienden a las personas y hacen cumplir los derechos. Entonces no olvidemos que las organizaciones, ¿sí? Esas organizaciones, su trabajo fundamental es defender los derechos de las personas, ¿sí? Nosotros podemos estar inmersos en una comunidad que no respete los derechos humanos, que eso puede pasar. Mas no quiere decir que eso sea constante y que no haya nadie que vigile eso, ¿sí? Por ley, la Constitución, el mundo, el universo, todo deben girar en torno al respeto del ser humano. Si en este momento aquí nos pasara una situación y estuviéramos vulnerando algún derecho, por ejemplo, a Tomás, si estuviéramos vulnerando algún derecho, entonces junto con el profesor empezáramos a molestarlo, diciéndole, no sé, cualquier cosa, entonces yo apoyo, ustedes apoyan y Tomás coge y se sale de la clase. Entonces primero generamos ahí un problema, un conflicto, Tomás va a estar mal. Entonces, muy seguramente en su casa se van a dar cuenta que Tomás, a Tomás le ocurrió algo en la clase. Entonces van a comenzar a averiguar y, oh sorpresa, el profesor se puso a molestarlo. Eso puede ser catalogado como bullying. Los compañeros siguieron, entonces le faltaron el respeto, le faltaron a su calidad de vida, le faltaron a su derecho a la educación. Bueno, muchos derechos fueron ahí afectados. Entonces la mamá de Tomás, muy juiciosa, interpone una denuncia ante la personería o Secretaría de Educación o cualquier organismo que la logre defender, que la pueda defender. Y pues nosotros tenemos que responder por esos daños que le ocasionamos a Tomás, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio, cuando nosotros respondemos por los daños que le ocasionamos a Tomás, estamos devolviéndole esos derechos a Tomás que nosotros le afectamos, que nosotros maltratamos. Creo que ustedes me han escuchado cuando ustedes tienen un problema, sobre todo el año pasado, y ustedes me escuchaban algo que se llamaba la restitución de derechos. No sé si se acuerdan, sobre todo los que tenían a veces problemitas por ahí que se agarraban, así como cuando hay problemitas chiquitos. Entonces, una restitución de derechos es devolver ese derecho que se le quitó a la persona, ¿sí? Una restitución de derechos es devolverle, venga, mire, hay derechos que no se pueden devolver. Un derecho a la vida, por ejemplo. Si usted pone una demanda, una denuncia porque un señor secuestró a su hijo y lo mató, pues porque la gente a veces es lo que le falla la cabeza. Entonces, yo no puedo decir, tome su hijo otra vez, porque eso no se puede hacer, ¿sí? No puedo lograr llegar a ese punto.
pero sí puedo decirle a la persona, vea, se hizo justicia, la persona está pagando por su mal acto, por su error. Entonces, cuando nosotros decimos restitución de derechos, es de alguna manera, devolverle ese derecho a la persona, ¿sí? Devolverle, decirle, venga, se le quitó, tome, pero volvemos a dar. ¿Quiénes fueron las primeras personas que lograron esa restitución de derechos en la historia de Colombia? En la época de la independencia, mentiras, devolvámonos un poquito más atrás. En la época de la colonización, ¿sí? En el periodo de la conquista, acuérdense que la historia de Colombia está dividida en periodo de la conquista, perdón, periodo indígena, periodo de la conquista, periodo de la colonia, periodo de la independencia y periodo republicano, que es el que vivimos hoy en día. El periodo indígena, cuando vivían todos los indígenas, el periodo de la conquista, cuando llegó Cristóbal Colón a esta tierra y empezaron a llegar los españoles, el periodo de la colonia, que fue cuando ya los españoles empezaron a vivir en América, en Colombia, a construir sus ciudades, a colocar sus leyes, a ser los dueños y señores, y pues la demás gente a ser la esclava y la escoria, y los pueblo, ahí los, así los, así como ustedes, así. Están engorilados, y se nota que me están poniendo que porque nadie refutó y nadie peleó. Eh, pero bueno, en serio, en el periodo de la colonia fue cuando llegaron los españoles y pues la servidumbre de América se convirtió en la servidumbre. Los habitantes de América se convirtieron en la servidumbre, en los pobres, en los esclavos, sí, o sea, en lo más bajo. También los españoles, ellos eran lo más máximo del mundo. Entonces ahí ya comienzan a tener las diferencias de las personas, viene Simón Bolívar, hace el periodo de la independencia. Recuerden que el periodo de la independencia va de 1810, con el grito de independencia, a 1819. Acuérdense que en esos 9 años fue la patria boba, que ninguno pudo ser presidente, que se agarraba, que duraba un presidente un día, una semana, 8 días, y llegaron los españoles y dijeron, venga, volvemos a coger el poder de América. Ya es cuando llega Simón Bolívar con sus tropas y se proclama el presidente y cambia el orden de ese territorio. A partir de que sucede la independencia, ¿sí? A partir de que pasa la independencia, entramos en el periodo republicano, en la República de Colombia que conocemos hoy en día. Entonces ya vienen los derechos, vienen la constitución política, ¿listo? Entonces, retomando, cuando nosotros decimos restitución de derechos, las primeras personas que tuvieron restitución de derechos fueron todos los nacidos y hijos de América, hijos de Colombia. Entonces, en el momento que Simón Bolívar gana la independencia del puente de Boyacá, llega a Bogotá, firma el acta de independencia, firma una constitución política y decreta unos derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces ya se empieza a ver, por ejemplo, que ya los ciudadanos no eran vistos como lo más bajo, sino todos se veían de una manera, por así decirlo, igual. Y se comenzó a trabajar en abolir la esclavitud. Ya mucho tiempo después, ya en la Constitución dice que está prohibida la esclavitud, más o menos en 1886, más o menos, como 50 años después. ¿Listo? Se comienza a decir, no, ya esclavitud, no, nosotros somos seres iguales, nosotros vamos a impartir una nueva democracia, donde todos vamos a ser vistos como hermanos, donde todos vamos a ser vistos como iguales, donde todos vamos. Tiempo después se le restituyen los derechos a la mujer. Acuérdense que
hablar de una mujer que estudiara, una mujer que decidiera su destino, una mujer que decidiera qué hacer hace 100 años, hace 90 años, no era sencillo. Si usted decía, es que yo no me quiero casar porque yo quiero estudiar, usted era una loca, una endemoniada, una esquizofrénica, mejor dicho, usted era lo peor del mundo existencial. Porque usted tenía que hacer caso, usted tenía que casarse, usted tenía que servir a su marido, usted tenía que servir a sus hijos, usted tenía que ser el ejemplo. Si su marido llegaba de mal genio, le tocaba consentirlo, si le cascaba, pues deje de cascar porque no es que él llegó de mal genio, pobrecito, no decir que pecadito, él viene cansadito y viene de mal genio, usted más bien ayúdele. Entonces siempre la mujer en esa época era vista como un ser inferior al hombre que era superior, ¿sí? Ya después dijeron, no, las mujeres son iguales, las mujeres tienen derechos, las mujeres tienen oportunidades, son un ser igual, no sé qué, y qué más, y qué dónde. Entonces ya hoy en día podemos ver que ustedes son iguales a nosotros, listo, hay rasgos diferentes, hay una genética diferente, pero tienen las mismas capacidades, tienen las mismas oportunidades, ¿sí? No hace mucho salió un estudio en el que se veía que las profesiones estaban siendo, ¿cómo les digo yo? Discriminaban a la mujer. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas, no voy a inventar, un ingeniero de sistemas ganaba 2 millones de pesos, pero una ingeniera de sistemas con los mismos estudios ganaba 1.500.000, 1.700.000. Entonces, ahí ya no la están ustedes discriminando por mujer ni nada, pero sí los sueldos. ¿Sí? Ay, al hombre se le paga más. ¿Por qué le pagan más al hombre y menos a la mujer? Si tienen el mismo estudio, ejercen la misma carrera y hacen la misma actividad. Pero hay empresas que estaban cometiendo ese error, que a la mujer le estaban pagando menos. Entonces, como en esa tarea, todos nosotros como personas debemos ser conscientes, debemos ser razonables en el sentido de que eh, todos tenemos la oportunidad y la capacidad de tener los mismos derechos. ¿Por qué les estoy haciendo todo este repertorio? Resulta que vamos a entrar a ver un tema que es muy bonito, muy interesante, de mucho respeto, y es el de las comunidades afro. Nuestro país tiene un gran número de comunidades afro, y esas comunidades afro no son de Colombia. La comunidad afro, como lo dice el nombre, ¿de dónde proviene? África, profe. Muy Pica. bien, de África. Por eso se les dice afro. Afro, África. ¿Listo? Cuando, no, Afrocolombianos. cuando nosotros decimos, oh, mira ese afrodescendiente, ¿qué quiere decir? Que África. proviene de África. Afrodescendiente, sus raíces son de África. Y cuando decimos afrocolombiano, es un afro que ¿Qué nació en Colombia. Colombia? muy bien, ¿De Colombia? un afro que nació en Colombia. Tiene sus raíces afro, es negrito, así espectacular, vestido lindo, Pero pero no nació en África, nació en Colombia. dile Entonces es un afrocolombiano. afro, exactamente, es un Afrocolombiano. afro colombiano. Entonces, cuando decimos afrodescendiente, que su raíz, Es de su esencia, su cultura, su vida, su genética, viene de África. Afrocolombiano, que es una persona negrita, así espectacular, pero que nació en África. Colombia. ¿Listo? Cuando decimos afrocolombiano, que nació en Colombia. Con esto más o menos que les conté los periodos de la historia, ¿quién me puede explicar cómo fue que llegaron los primeros afrodescendientes a Colombia? Los españoles, profe. Muy bien, Sebastián. ¿Nos puedes contar más o menos cómo llegaron? Con los españoles sí, pero cuéntanos más o menos cómo fue esa llegada de ellos. No era que los españoles cogían a los
a los negritos y los traían a Colombia Sí, siga, va bien. y, y los hacían y, y los ponían para como esclavos. Muy bien, sí, señor. Muy bien, Sebastián. Lo que acaba de decir Sebastián es cierto. Los primeros afros llegan a Colombia, pero no llegaron de turistas, no llegaron de, oh, vamos a colonizar nuevas tierras, los invitamos a que nos acompañen. No, ellos fueron traídos aquí como lo más bajo, lo más ruin, lo más, pues, mejor dicho, deshumano. John, Profe, una pregunta, pero ¿por qué para volver los esclavos los tenían que llevar a Colombia y no digamos a otro país? muy Profe, bien. Para esa época España se había dado cuenta que tenía un nuevo continente. profe, Oh, descubrimos un nuevo territorio. Oh, este territorio tiene oro. Cuando se dieron cuenta que había oro, colocaron a los indígenas a trabajar y a sacar el oro. Y saquen el oro, y saquen el oro, y saquen el oro. Los indígenas no estaban acostumbrados al profe, trabajo pesado, los indígenas no estaban acostumbrados al profe, trabajo fuerte. Dígame, Julián. profe, ahorita es que me pasó algo, entonces no puedo participar en la clase. Vale, hijo. Bueno, O sea, ahorita. ¿te retiras? No, yo lo escucho, profe. Ah, entonces me escuchas. Cuando puedas salir ahí otra vez. Entonces, retomando. Entonces los indígenas empezaron a enfermarse y se morían. Y los españoles, no, pero es que tenemos que sacar este oro rápido. ¿Qué hacemos? Ya sé, traigamos negros de África. Esos trabajan, eso no les importa nada, eso los colocamos acá y les damos latigazos y esos trabajan. Pues eso hicieron. Se fueron, muy bellos ellos, así como son vivos, se fueron, trajeron a estas, trajeron a estas poblaciones, cuando las trajeron a Colombia, de una, a trabajar, a explotarlos. Al comienzo ellos también se enfermaron porque ellos estaban acostumbrados a un clima, un ambiente, pero pues su cuerpo era relativamente más fuerte, entonces resistieron. Entonces por eso se traían aquí los negros a Colombia, para que fueran trabajadores, trabajadores en trabajos pesados. Los indígenas todos langaruticos y flaquitos, pues cómo iban a hacer. En cambio, pues estos negros que traían de África, pues primero eran más fuertes. Entonces ya esa era una diferencia con el indígena de acá. Aquí uno chaparrito, flaquito, con puchecito, que solo hacía era comer y sembrar el campo y meterlo a un hueco allá que sacara oro y se pelara las uñas y se rompiera los dedos y le matara. Pues traían a esa gente que era más fuerte y más capaz y más macacana. Entonces en ese periodo, que es el periodo de la conquista y el periodo de la colonia, llega mucho negro, bueno, llega mucho afrodescendiente a nuestro territorio. Sebastián, No, profe, nada. No, profe, no, como lo veo que hace así. la profe es que me dolía la mano. Entonces, en ese ejercicio tenemos que ser muy conscientes que después de esa llegada llega el mestizaje, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las cámaras, nuestro tono de piel no es el mismo para todos, ¿sí? Hay unos más blanquitos, hay unos más morenitos, hay unos más negritos, hay unos de pelo liso, pelo crespo, pelo lacio, ojiverdes, ojiclaros, oscuros. Bueno, hay muchos tonos de piel y esos tonos de piel derivan de ese mestizaje, ¿sí? De ese mestizaje. El que es morenito, como tiene Profe, parte de su genética, tiene yo sangre tengo mi afro. piel amarilla. Ay, mi tipo, eso es lo que le hace falta hacer. Yo la tengo blanca. Ay, no, pues vengo de la familia de los Simpsons, claro. Entonces, eh, No es Minecraft. ¿qué les iba a decir yo? Ah, sí. Entonces, si su piel es oscurita, tiene por algún lado, no es totalmente blanco, sino como morenito, como negrito, pues muy seguramente tú, dentro de tu genética y dentro de tu vida, tienes algún familiar que sea de raza negra, ¿sí? Por allá, un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo,
El que es así blanco y verde, mejor dicho, wow, puede decir Sebastián. Sebastián es blanco tirando a mono y es ojiclaro. Tomás es blanco, ojiclaro. Entonces, ellos, digamos así, tienen una sangre más fuerte de un blanco, ¿sí? De un blanco. De pronto en su genética y en su familia no hubo personas morenitas o negritas, bueno, afro, porque es que negrito, hoy en día decir, oiga, negro, eso ya es como sonar, como decirle una grosería, a menos de que sea de cariño, ay, mi negro, ay, mi negrito, bueno, ahí ya es de cariño. Pero usted en la calle que le diga, oiga, negro, ya esta persona voltea y dice, ay, me está discriminando por ser negro. Usted le puede decir afro, le puede decir persona, normal, ¿sí? A veces esa palabra negro suena como un puño, entonces se voltean, ay, es que le pasa porque me dice negro, oye, respetar. Entonces, en ese aspecto, pues hay cosas que debemos tener en cuenta en el vocabulario. Se les dice afro, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Andrés Rojas tiene en su genética, alguien en su familia es afro, es de un tono de piel más oscuro. Kevin Bernal, Esteban López, eh, ¿quién más? Nicolás Rusi, alcanza un poquito. eh, Pico, no, el resto ¿Por no. qué, profe? Por ejemplo, en nuestro salón tenemos una, en nuestro salón, en el colegio tenemos un afro. Su sangre pura es afro, que es Gabriel de Tercero, ¿sí se han dado cuenta? Sí, eso Gabriel también de te conté. Tercero, Gabriel de Tercero es el típico afro que es negrito, así bonito, cari grande, crespo, ¿sí? O sea, que tiene características afro muy, muy marcadas, ¿sí? Ya hay otras personas que cambian esas características. Hay afros pelizos, hay afros ojiclaros, ¿sí? Ya es una mezcla genética donde ya no es puro afro, puramente afro, sino ya tiene otras características, ¿sí? Hay afros monos, es raro, pero hay afros monos, ¿sí? Entonces es una combinación genética que ya el mundo la ve normal, ¿sí? Entonces ya el afro puro, el afro, el afro, se encuentra es en África, porque ya los afros de América ya es una mezcla, ¿sí? Ya es una mezcla. Entonces en ese ejercicio, pues, son de las poblaciones que quizás fueron más golpeadas, ¿sí? Fueron más maltratadas en su vida, pero que pues hoy en día cuentan ya con algo de derechos y con algo de derechos y con algo de respeto. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de comunidades afro? ¿Por qué no hablamos de nosotros? Resulta que ustedes han estudiado desde pequeños la vida de ustedes. Y ustedes conocen que tienen derecho, ustedes conocen que tienen derecho. Ustedes, ¿sí? Pero nosotros podemos ver que a veces sucede que a la gente se le olvida que estas personas también tienen derechos y también tienen las mismas Profe, condiciones. se te va el internet. Profe, te la guiaste, te la guiaste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te la guiaste, se te fue. Sí, que te casé. Gracioso. Ya. No, Soste con robot Internet. descompuesto. Sonido. Pero no tengo para. Sí, ¿Ya ya, quedó bien? probando. Ya. Listo. No, profe. ¿Listos? Cámara, ¿Listo? acción. Gracias. Entonces, nosotros ya hemos visto nuestros derechos, ¿cierto? Profe, te quedaste quieto. ¿Te No, pero es que congelaste? si quiere que me quede así toda la clase, se me queda complicado. Profe. otra No, vez. espera, escúcheme. Estás hablando de Fro y se te para. Se le fue el pin. Aquí estamos. Oh, Profe. público, por favor. Profe, un celular no. Ah, entonces, hijos, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que ha pasado en Estados Unidos estos últimos 8 Pero días? el profe está hablando. Señor. Me puse los Sí, audífonos. señor.
Tomás, ¿qué ha pasado en Estados Unidos estos últimos 8 días? ¿A qué hace Tomás? Tomás, ¿qué ha pasado en Estados Unidos estos últimos 8 días? Profe, Dice, profe, Felipe, el racismo. el racismo, ¿cierto? Profe, La pues, gente El coronavirus. está saliendo a protestar. La El gente está saliendo COVID-19. a protestar por el asesinato de un afro de manos de 2 policías de Estados Unidos. La gente está saliendo a protestar. Londres salió a protestar. París salió a protestar. Todos los países que son Pero europeos salen profe, a es por protestar. anónimos, es por anónimos. Es que son un... Bueno, en fin, de por muchas situaciones, pero nos hemos dado cuenta que el mundo ya no es el mismo de antes. Ya el mundo está diciendo, hay que respetar la vida de todos. Pero pues usted Hay que sabe de acabar con el alienígenas. racismo. ¿Cómo? ¿Usted sabe de alienígenas? ¿Cómo? ¿Qué? Que si usted sabe de alienígenas, profe, aliens. Ironhead. Ah, no. No he leído, pero no sé mucho. Uy, sí, Entonces, profe. Le iba a en preguntar ese... si conocía dónde vivían los aliens. No. Que dicen que un alien con cabeza de sirena. Ah, sí. Nos desviamos del tema. Una vez se puede camuflar en un bosque ya que es verde. Entonces, en ese ejercicio de ideas, porque el tiempo se nos va a acabar, O sea, que es verde. Profe, Del 2019. el primer Profe. punto dice, Nos pasamos toda la clase hablando y tenemos 6 minutos para escribir algo. nos queda ese 8. tiempo apenas. Mírelo. ¿Listo? Entonces colocamos en el cuaderno poblaciones afro en Colombia, junio 9. Pero escribimos la fecha. ¿Listo? profe, En nos el alcanzamos a cuaderno. escribir 2. No, vamos a escribir solo la primera. Anota el concepto de afrodescendiente y afrocolombiano. Profe, ¿le puedo mostrar algo a Paquito? Ahorita le muestro. Que Primero, en lo verdad- primero. Nos pusimos a hablar. Pero es que estos temas es así, dialogar, conversar, estudiar el por qué, el para qué y el para dónde. Ya estudiamos el por qué, ya estudiamos el para qué. Listo, profe. Vamos Ya ya estudiamos por el estudiar el para afrodescendiente y el dónde. afrocolombiano. Muy bien. Actividades de desarrollo. Primera pregunta. Verdad, se lo está comiendo. Actividades de desarrollo. Primera pregunta. Profe, ya copié la primera pregunta. Muy bien. Me volví azul, profesor paisaje. Anota el concepto de afrodescendiente. Ya voy a anotar los dos, profe. ¿Cómo así, profe, el concepto? El ¿Qué concepto de lo que es significa? lo que dijo el profe cada de afrodescendiente y afrocolombiano. Lo que usted Aquí entendió. está. Lo que es afrodescendiente y afrocolombiano. Nosotros ya sabemos cómo es, Bien, ¿cierto? acá tenemos qué es afrodescendiente. ¿Profe, copiamos eso? Sí. ¿Y qué es afrocolombiano? Mira. Un afrodescendiente es... Sus raíces y antepasados vivieron en el continente africano. Afrocolombiano. Afro, raíces africanas. Colombiano, nacido en Colombia. Profe, ¿cuál es el título? Afrocolombiano. No, Poblaciones Actividades. afrocolombianas. Eso. Y actividades de Digo, desarrollo. Quitaste, profe. poblaciones afro en Colombia. Junio 9 de 2020. Profe, quitaste. Entonces, espere, lo hacemos más fácil.
Profe, ¿será que puedes poner dónde estaban ay, sobras? Colombiano. Pongamos aquí. Profe, ¿para qué hacen males? Ya. Ay. Sí, ya. No hiciste males. No, ya no hizo más. Dominic, como no tiene toda la pantalla blanca, sería hasta que tiene pintada la cara. Profe, ya ¿Listo? copié la primera y la respondí. Muy bien, entonces, actividades de Pero era como si desarrollo. tuviera mascarilla. Anota el concepto ¿Cómo era la de vida? afrodescendiente y afrocolombiano. Afrodescendiente. Sus raíces, Profe, ¿nos deja hablar 2 minuticos después de esto? sus raíces y antepasados vivieron en el continente africano, afrocolombiano, afro raíces africanas, colombiano, nacido en Colombia. Profe, faltó el afrodescendiente. Pues ahí están. No. Sí. Afrodescendiente está acá. Ah, profe, es que no la había visto. Como el afrocolombiano estaba en azul y rojo. La afrodescendiente. Profe, mire. Miro. Profe, una pregunta. Profe, mire mi pantalla. Y se ve todo raro. Sí, Brian se ve todo con gafas y con diamantes en la cabeza. Con diamantito de Minecraft. Profe, copié los lados. Mire, profe. Copiamos la 2. ¿Se alcanzamos, profe? Ay, tan bello. El profe. Copiamos la 2. Afrodescendiente. Como un minuto. Ahí quedan 3 minutos. ¿Cómo era la vida? Y copiamos la 2. Igual mañana seguimos hablando un poco. Luego, ¿quién es? A mí con luego se ve súper bonito, me gusta. Profe, nos deja hablar este poquito. Muy bien. Hermano, ¿Será que les dejo una tarea de preguntar o será que ustedes no la hacen? No, profe. Hacemos contigo. No. No, es de preguntar, bueno, no es de hacer en el cuaderno, flojos. Ah. Preguntar y nos entendemos. Es de preguntarle, por ejemplo, que ustedes le pregunten a sus papás de que que los abuelos, tatarabuelos, qué color de piel tenían. Abuelos. Ya le doy el número de ella. Ok. Ay, profe, se acabó la clase. Chao, profe. Chao, profe. Todavía queda tiempo. ¿Qué les pregunto? ¿Profe, nos deja hablar? ¿Acabar la guía? No, Profe, la ¿qué les hacemos en pregunté? las clases. Profe, una pregunta antes de iniciar la que sí. En la otra clase terminamos la guía. Profe, una pregunta antes de que acabe la clase. Vamos por orden, va Dominic. Profe, una pregunta, ¿los indígenas hablan igualito a nosotros o qué idioma No, hablan? hay poblaciones indígenas que tienen un lenguaje diferente, ¿Y cómo se llama ese idioma, profe? dependiendo de la población. No todos los pueblos indígenas tienen el mismo idioma. Profe, diga, el jefe de los indígenas, digamos, habla un idioma, todos los demás hablan ese idioma, ¿cierto? Exactamente. Profe, que hay que preguntarle a los abuelitos. No, a los abuelitos, los no, a los papás. papás de Bueno, si tienen abuelitos, a los abuelitos. tatarabuelos o algo El así. color de piel de sus antepasados. Abuelito, ¿cómo era el color de piel de su mamá? ¿Cómo era el color de piel de su abuelita? Como para que usted sepa más o menos por qué tiene el color de piel que tiene Chao, hoy en día. profe. ¿Qué quedamos en la La Quedamos tía. en la segunda, sí, Profe, señores. sáquenme ya la pantalla con Quedamos en la corazoncitos. segunda, Me nos acepta. vemos el jueves. No, ay, están llenando con corazón. Chao, profe. Se cuidan. Que me les vaya Chao. No, bien. profe, mire eso. Profe, te taparon.
Chao, profe. Viciosos. Profe. Quedamos en la 2. Nos Profe. vemos el jueves Ah, del listo. viernes. Bueno, profe, paz, profe, paz. 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 Profe.